Queremos invitarlos ahora al Hotel Barceló Palace Deluxe en la famosa y paradisíaca Riviera Maya, donde tendremos nuestro próximo seminario de matrimonios en este año del 2020. Así es, este año vamos a inaugurar con un hotel nuevo y es la oportunidad, obviamente, que este año nuevo también tu matrimonio pueda tomar un rumbo nuevo, puedan restaurar cosas que tengan que restaurar, reinventarse en muchas cosas y también pasar un buen tiempo. Fue un momento propicio para hablar de las cosas, de las situaciones que pues rodean un matrimonio. Yo realmente lo recomiendo y pues realmente estar con Dios es lo mejor. Una familia cristiana es lo que necesita la sociedad. A mí en realidad me ha gustado todo, pero lo que más me gusta son las prédicas del doctor Armando Alducin. Queda todo bien claro y eso nos ayuda a seguir los pasos para mejorar nuestro matrimonio. Entonces fue un momento súper especial, muy lindo, en que cada pastor nos dio de su entendimiento y de su sabiduría a través de la palabra de Dios, y nosotros estamos completamente agradecidos de este seminario porque nos vamos muy felices, edificados para que nuestro hogar siga creciendo en Dios. También me gustó muchísimo cómo ha explicado el doctor Armando Alducin en la esperanza que tenemos al llegar a casa en nuestro matrimonio. Que siempre tenemos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, nos dio una palabra hermosa y agradezco a Dios por el mensaje que nos ha dado en todo este seminario. Ya los escuchaste, estas y más experiencias hemos estado teniendo en este seminario, solamente faltas tú, acompáñanos. Así es que ahí los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro, titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado, para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga.
Bueno, vamos a terminar a continuación nuestro estudio que hemos desarrollado en las últimas semanas acerca de la final religión mundial o el último sistema religioso que la Biblia profetiza que, aunado al gobierno del anticristo, los primeros 3 años de la tribulación va a llevarse a cabo de una forma extraordinaria, porque la Biblia profetiza que este sistema religioso al final de los tiempos va a ir acompañado con señales, con prodigios y con milagros mentirosos, desde luego. Porque hemos visto anteriormente que no todo lo que es milagroso viene de Dios. Satanás se disfraza, dice la Biblia, como un ángel de luz, y él es capaz de poder materializar la energía, como los famosos ovnis, que nos preguntaban alguna vez que si nosotros creíamos en los ovnis, que cómo lo podíamos negar, que era algo que ya estaba documentado a través de videos y que había cosas que no se podían negar. Yo recuerdo que contesté cuando me preguntaron hace algunos años que nosotros los cristianos no negamos los ovnis, o sea, los objetos voladores no identificados, porque efectivamente hay testimonios de astronautas y de pilotos que han visto este fenómeno. Sin embargo, lo que nosotros compartimos y lo que nosotros podemos obtener de parte de la Biblia es que, conociendo que Satanás puede materializar la energía, entonces él puede materializar los ovnis, o sea, son objetos que existen, que han dejado una huella en los radares de sonido, en los radares de velocidad de los aviones inclusive. Sin embargo, son señales mentirosas de Satanás. ¿Por qué yo digo que son mentirosas? Porque nos vamos a acercar a un tiempo en el mundo donde vamos a ver mucho más señales mentirosas, fenómenos cósmicos que el ser humano científicamente no va a poder dar una explicación adecuada. Y tenemos que irnos preparando como cristianos, y también ustedes, cuando desaparezcan millones de personas aquí en el mundo, en lo que la Biblia llama el arrebatamiento, no van a tener ninguna explicación que dar más que se los llevaron los extraterrestres. Entonces todo está pavimentándose, todo está preparándose de una forma satánica, de una forma malévola, maligna, para los últimos tiempos que estamos viviendo, a través de los cuales nosotros no podemos permanecer en tinieblas. Tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos hará libre, y esta verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras o en la persona de Jesucristo. Estamos estudiando el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, y repito, pues vamos a terminar en este estudio, esta última lección, y vamos a comprender que realmente esta ciudad, que en Apocalipsis 17, versículo 18, nos revela el Espíritu Santo, que es la que identifica a la ramera o al sistema religioso que durante muchos años ha tenido relaciones ilícitas con gobiernos, con presidentes, con dictadores, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda de que esta ciudad, donde se va a concentrar el final de las religiones del mundo, será la ciudad del Vaticano, en la ciudad de Roma. El Vaticano es un estado político, porque el Vaticano tiene policía, el Vaticano tiene bancos, el Vaticano tiene contadores, gobierno interno, donde el gobierno italiano no se mete para nada. O sea, es un estado independiente. Y además el Vaticano tiene un lugar en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. Es la única religión de todas las que existen en el mundo, y a través de la historia, la única religión que tiene un lugar político y al mismo tiempo religioso. Ahí, en las Naciones Unidas, se le otorga, se le adjudica al Vaticano el poder, el privilegio, porque es un privilegio de poder constatar de que es un Estado y que tiene el derecho de tener una representación internacional. Esto es increíble.
Bueno, pues ¿qué es lo que ha sucedido en el año 350 aproximadamente después de Cristo? El Imperio Romano cayó, sucumbió, pero el Imperio Romano políticamente lo único que hizo fue dar una vuelta, porque continúa existiendo de alguna manera, ya no políticamente, sino religiosamente. Lo que era político, con Constantino, el último emperador romano, le entregó al Papa, porque fue el primer Papa, el primer pontífice, así se le llamó en primer lugar. Y la palabra pontífice es muy interesante porque significa constructor de puentes. O sea, el pontífice o el sumo pontífice era la persona que era asignada por el Imperio Romano para hacer un puente entre Dios y nosotros. Y desde entonces la Iglesia Apostólica y Romana, hasta nuestros días, hace 2000 años de historia, ha proclamado de que ellos son el puente, que el Papa es el mediador, porque la palabra que usan ellos como Cristo, ¿verdad? Pues es una abominación, ya que Cristo significa ungido, y cuando vemos la palabra anticristo, es la palabra que está en el lugar o en contra del Mesías. Entonces, cuando Roma se adjudica el título de que ellos son los mediadores, o de que la Iglesia Romana es la única que puede salvar, que esto es una barbaridad, y que fuera de Roma no hay salvación, ahí es cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta, ¿verdad?, que las Sagradas Escrituras nos corren el velo y nos muestran claramente la abominación, la herejía, la falsedad, la calumnia tan grande que es de poder adjudicarse un título que no les corresponde. Esto es interesante porque cuando Daniel recibió la revelación en Daniel capítulo 2 de parte de Dios para interpretarle al rey, estoy retrocediendo un poco en la historia para que podamos ya culminar con el final de este estudio y poder realmente juntar todas las piezas, ver cómo se ha llegado al punto donde ha llegado el Vaticano actualmente. Hace 2600 años, o sea 600 años antes de Cristo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el profeta Daniel, que trabajaba ahí en el reino, le pidió a Dios en oración que le revelara qué era lo que significaba el sueño del rey Nabucodonosor. Y entonces el Espíritu Santo se lo revela y es una estatua enorme con la cabeza de plata, los brazos y el pecho la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención en las piernas de hierro que simbolizan el último imperio mundial. Muy bien. La cabeza, le dice el Espíritu Santo a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, que es actualmente la nación de Irak. El pecho y los brazos de plata representan al imperio que, de acuerdo a la historia, cronológicamente esto es asombroso, así sucedió. ¿Quién sucedió al imperio babilónico? Los medos y los persas. El tercer imperio, o el que sucedió a los medos y los persas, la historia nos da testimonio que fue Alejandro el Magno con el imperio griego. Y finalmente, el cuarto imperio, que representan las dos piernas de hierro de la estatua, representan a el imperio romano, tal como la historia lo ha corroborado o lo ha confirmado. Sin embargo, los dedos de los pies de la estatua, o sea, los 10 dedos, 5 de cada pierna, aparecen con una mezcla de hierro, o sea, de las piernas de hierro del Imperio Romano, mezclados con barro. Y en el capítulo 2, versículo 35 en adelante, el Espíritu Santo le dice a Daniel que estos 10 dedos mezclados de hierro con barro representan la última forma de gobierno mundial antes de que venga Jesucristo. Esto es muy interesante y vamos a leerlo rápidamente, porque de ahí precisamente del gobierno político se transformó en un gobierno religioso
Y esto es exactamente por qué podemos nosotros entender que es el gobierno del Vaticano. Estamos hablando de un gobierno, notémoslo, no la religión, sino el gobierno del Vaticano mezclado con la religión va de alguna forma a formar parte de un gobierno final que va a tener el control a través de la marca del 666 a la población mundial. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 44 adelante, capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, o sea, en los días de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Antes de esto, Daniel vio una piedra que caía del cielo y que representa a Jesucristo, no cortada con mano, y que golpeaba exactamente los dedos de la estatua, y toda la estatua se derrumbaba o era derribada. Y esto nos habla que en la venida de Cristo, Él va a terminar con estas 10 naciones o estos 10 gobiernos que van a formar la confederación política final del anticristo. Y dice el versículo 25, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, desmenuzó el hierro, que es el bronce, el barro y la plata y el oro, o sea, de abajo hacia arriba. Vemos que desmenuzó el hierro, que es las piernas del Imperio Romano, el bronce, el barro, la plata y el oro, que fueron Grecia y que fue Roma. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, no hay ninguna duda de que esta profecía se va a cumplir, ¿verdad?, en los tiempos finales. ¿Qué sucedió entonces cuando el Imperio Romano cayó, que fue el cuarto imperio? Pues los dedos representan el quinto imperio, ¿verdad? Y los dedos nos hablan de que continuó el Imperio Romano, ya no políticamente, sino, repito otra vez, se convirtió y dio la vuelta. Decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. O sea, volteó simplemente el gobierno romano y se transformó en un gobierno religioso. Y de hace 2000 años hasta nuestros días, el Imperio Romano ha continuado de alguna forma manifestándose ahora religiosamente, escondido detrás de la política, pero con el disfraz de religioso para continuar cumpliendo lo que se va a cumplir al final de los siglos. Y regresamos ahora a Apocalipsis capítulo 17 para ver la última característica del Vaticano o de esta gran ramera o de este gran sistema religioso que será el tipo de gobierno durante los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel o de la tribulación, para que a los 3 años y medio el anticristo, los 10 dedos que representan los 10 cuernos, que ya lo vimos también en el estudio pasado en Apocalipsis 17, destruyan a esta ciudad, o sea el Vaticano, y cuando el Vaticano sea destruido y el anticristo se apodere de todos los tesoros que el Vaticano contiene actualmente, que estamos hablando que son billones, trillones de dólares en pinturas, en oro, en plata, en alhajas, piedras preciosas, etcétera, etcétera, que ahí han almacenado desde hace 2000 años. Entonces el anticristo, cuando ya destruye el Vaticano, dice la Biblia que van a incendiar la ciudad del Vaticano, lo dice claramente la Biblia. Entonces el anticristo se proclama a sí mismo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 al 4, se proclama Dios a sí mismo. Y entonces ya no hay ninguna otra religión más que la religión del anticristo. Pero vayamos a Apocalipsis finalmente, capítulo 17,
Y dice la Biblia, con la cual han fornicado, versículo 2, Apocalipsis 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya lo vimos en el estudio pasado, que esta relación ilícita de este sistema religioso con los sistemas políticos no es válido delante de Dios. Es la separación de iglesia y Estado. O sea, aquí vemos a una religión que es el Vaticano, la religión apostólica romana, que se mezcló, lo vamos a ver detalladamente, durante más de 18 siglos con los reyes, con los príncipes, y nadie se podía casar más que con la orden y el permiso del Papa. Y con el permiso del Papa se podían divorciar también. Hasta la fecha todavía. Ahorita hay cantidad de estadistas y presidentes y gobernantes que se han divorciado, ¿verdad? Y que van con el Papa para que les dé una bula papal, para que les dé un perdón y puedan ellos volver a casarse otra vez. Bueno, entonces dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya explicamos también en el último estudio que representan las 7 cabezas que están en la bestia y los 10 cuernos. Ya vimos en el último estudio que aquí aparece un símbolo donde la bestia es el anticristo y la ramera montada sobre el anticristo, que representa a Roma, o sea, el sistema religioso final. Que esto implica que los primeros años de la tribulación, el sistema religioso de alguna manera va a continuar teniendo influencia aún en los 10 gobiernos o los 10 estados o las 10 naciones que van a formar la confederación política del anticristo. El sistema religioso tendrá influencia en ellos. Por eso se muestra a la mujer montada sobre el anticristo, que es la bestia. Y la bestia trae 7 cabezas y 10 cuernos, que ya explicamos que son los 7 imperios que a través de toda la historia han sido antisemitas, y los 10 cuernos significa el gobierno final, o los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, que representa el gobierno final del anticristo. Ojalá que vayamos poco a poco, y todo esto ya lo estoy diciendo un poco más acelerado, porque ya lo explicamos claramente en el estudio pasado, solamente para dar un muy buen resumen y culminar con este estudio maravilloso del último sistema religioso mundial. Y dice el versículo 4, y la mujer estaba sentada, vestida de púrpura y escarlata. Esto es muy importante, porque estos fueron también los colores de los césares romanos, púrpura y escarlata, y también estos fueron los colores de la capa con lo que los soldados romanos vistieron al Señor Jesucristo. Estas son las vestiduras también que el Vaticano adoptó para su propio régimen político y religioso también. Los colores púrpura y escarlata. Así que esto es muy interesante, porque las increíbles riquezas que se mencionan aquí de la mujer de la ramera, ¿verdad? Nos llama la atención de Juan, porque, repito, los colores, los mismos colores, bueno, son tantos detalles que identifican sin ningún lugar a dudas de que es el Vaticano. Ahora bien, vemos nosotros también que el Vaticano fue el estado más rico durante 18 siglos. 18 siglos, el estado más rico del mundo entero. Dice el versículo 4, la mujer estaba sentada sobre la bestia escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Gran parte de los trillones de riquezas que actualmente, hasta el siglo XXI, continúa teniendo el Vaticano, fueron adquiridos mediante la confiscación de las propiedades de sus víctimas durante la famosa Inquisición principalmente, y en la venta de indulgencias para la salvación, porque esta fue la razón
por la cual se levantó lo que se conoce como la Reforma Protestante de Martín Lutero, 1620-1630 aproximadamente, cuando Lutero era un monje en Europa, en Alemania, y escucha a una persona que iba pasando por Alemania llamada Tetzel, vendiendo indulgencias, y así andaba por la calle con un cofre y decía: cualquier persona que en este momento deposite un chelín, que era una moneda de oro mezclada con otras cosas en aquel tiempo, cualquiera que deposite un chelín o 2 chelines, etcétera, etcétera, en este frasco, el Vaticano le perdonará 50 años del purgatorio. O sea, Lutero dijo: ¿cómo es posible que estén vendiendo el purgatorio? O sea, que la persona, de acuerdo al dinero que tenga, que de los pobres, ¿verdad?, que no pueden dar nada, pero los ricos que puedan dar dinero, Dios los va a sacar antes del purgatorio. Por cierto que el purgatorio, ¿verdad?, ni siquiera está en la Biblia, que es un lugar temporal que la Iglesia romana inventó, donde están purgándose las almas para después ya irse al cielo. O sea, van a pagar lo que hicieron en el purgatorio sin ir al infierno para poder tener derecho de ir al cielo posteriormente. Entonces, esto incendió a Martín Lutero y se levantó en contra de Roma y fue a proclamar las 94 tesis, ¿verdad?, que clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, y decía: esto dice Roma, esto dice la Biblia. Las 94 tesis de Lutero, que son muy famosas. Y cuando el Papa se entera de esto, ¿verdad?, comienza a citar a Lutero, comienza a dar órdenes para que lo traigan para condenarlo a muerte. Y Lutero se presenta ante el Papa con una Biblia, y estaban los cardenales del lado derecho, los cardenales del lado izquierdo, y con la Biblia Lutero la pone en una mesa y le dice al Papa y a todos los cardenales en aquel tiempo: si ustedes con este libro, con la Biblia, me demuestran que yo estoy equivocado, me voy a retractar y me arrepentiré. Se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar ni a mencionar una sola palabra. Entonces Lutero pues ya se regresó y lo escondieron algunos príncipes de Holanda, de Francia, etcétera, etcétera. Él se salvó, se acabó casando con una monja, y pues ya vino lo que se llama la bandera protestante, que fue solo la Biblia, solo Cristo, solo la fe. Solo fide, solo Cristo, solo Escritura, que son las 3 banderas o los 3 estatutos de la Reforma Protestante. Y de ahí se incendió Europa con el cristianismo. Entonces el Papa comenzó a confiscar propiedades, comenzó a quitarles el dinero, y la mayoría huyeron a Inglaterra, que fue la primera nación que comenzó a separarse y a deslindarse del gobierno del Vaticano. Y entonces de Inglaterra emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica, a Rhode Island, en el estado de Virginia, en el año 1625 aproximadamente, y se les conoce como los pioneros. Estos pioneros fueron los primeros pobladores de Estados Unidos, y llegaron a Estados Unidos con este libro que es la Biblia. Fundaron el país de los Estados Unidos con la palabra de Dios. Y por eso nos damos cuenta que la Constitución de Estados Unidos es una de las constituciones mucho más grandes y las más perfectas que se han hecho en la historia de la humanidad, porque está centrada casi el 80% en las Sagradas Escrituras. Entonces, además de todas estas perversiones y la confiscación de las propiedades, etcétera, etcétera, estoy explicando cómo pudo el Vaticano llegar a tener las riquezas que tiene, que la Biblia profetizó hace 2000 años. Todas estas perversiones, existía también el lavado del dinero. O sea, ya tiene tiempo el famoso lavado del dinero, y negocios con la mafia que el Vaticano comenzó a realizar y que están plenamente documentados en todos los tribunales. Escuchemos esto y puedes tomar nota, lo puedes corroborar también en internet, porque hay muchas fuentes de información. Nino Lovelo, así como se escribe,
Nino Lovelo, ex corresponsal o era un periodista del Business Week de Roma, era jefe de la oficina para el New York Journal de Commerce, o sea, el diario de comercio de Nueva York. Nino Di Velo escribió que el Vaticano estaba tan estrechamente relacionado y aliado a la mafia en Italia que muchos creían o llegaron a creer realmente que Sicilia era una sucursal del Vaticano. Esto fue escrito en el Imperio del Vaticano, The Vatican Empire, Trident Press, en 1968, en la página 167. No vamos a decir nada que no esté documentado, ni vamos a inventar absolutamente nada. Esto está claramente documentado y conocido por la mayor parte de los seres humanos. Ahora, dice la Biblia en el versículo 4 que esta mujer tenía un cáliz de oro en la mano. Hace muchos años, cuando me acababa yo de convertir al cristianismo y la Biblia comenzó a quitarme todas las vendas que nos puso la religión y las tradiciones de nuestros padres, porque nuestros padres pues nos heredan a cada uno de nosotros diferentes religiones, filosofías, conceptos, perspectivas de la vida, y venimos a la Biblia y comenzamos ya a encontrar el equilibrio de todas las cosas. Yo le comencé a preguntar, recién yo convertido, tenía como un año o dos convertidos, a la mayor parte de los católicos, porque yo fui católico, como la mayor parte de los latinos, y inclusive quería yo ser cura. Lo he contado varias veces en mi testimonio, a los 13, 14 años de edad, porque estudiamos mi hermano y yo en colegio lasallistas, muy buenos académicamente, pero me llegaron a convencer que yo tenía que ser cura y yo ya quería abrazar los hábitos, y por ciertas circunstancias y características de la vida, ¿verdad?, me salvó Dios de no poder haber abrazado los hábitos sacerdotales romanos. Entonces yo le preguntaba a mucha gente que era católica, ¿tú sabes lo que es la misa? Y pues el 98% de las personas a las que tú les preguntes, amistades tuyos, familiares tuyos, y hay que hacerlo con mucha misericordia, repito, porque todos venimos de ahí, o sea, estábamos en tinieblas y hasta que conocimos la verdad nos hizo libre de la religión, de las mentiras, de las tradiciones, de tantas cosas que no tienen ningún fundamento en la Biblia ni son una realidad. Entonces, pregúntale a una persona que si sabe que la misa, cualquier católico que tú conozcas, 1 de cada 100 te va a contestar. 1 de cada 100 te va a contestar qué es la misa. Te van a decir, bueno, pues es un sacramento por aquí, por allá, y nada de eso es verdad. De acuerdo al Concilio de Trento, la misa, escucha muy bien, es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. O sea, cuando el cura levanta el cáliz, que aquí está claramente descrito en Apocalipsis 17, versículo 4, que la ramera tenía un cáliz lleno de abominaciones. ¿Por qué el cáliz? Porque cuando el sacerdote levanta el cáliz, él en latín, yo recuerdo todavía algo de latín porque fui acólito. Antes de ser acólito, cuando éramos lasallistas, nos llevaban a todas las misas y nos entrenaron para ser acólitos con las contestaciones en latín, porque hasta 1962, más o menos, ya vino el nuevo concilio vaticano, donde el Papa Juan XXIII quitó el latín. El Papa Juan XXIII, que era un gordito que le decían el Papa Bonachón, fue un papa revolucionario, buena gente también, permitió la música, quitó muchas de las estatuas y de los ídolos de las iglesias, en fin. El Segundo Concilio Vaticano, 1961, Juan XXIII hace una renovación y la Iglesia Católica comienza por primera vez, gracias a Dios, a leer la Biblia. O sea, permiten que el pueblo lea la Biblia. Porque anteriormente a esto, recordemos, todavía en mi época de joven y de niño, decían que si no era un cura y si no tenía el imprimatur del obispo, arzobispo, la Biblia,
era prohibida leerla para el populus, para el pueblo. Entonces, cuando el cura levanta el cáliz, dice en latín, introibo al altare Dei, me introduzco al altar de Dios. Y sabemos que el altar es la cruz. La palabra altar es y significa en el hebreo el lugar del sacrificio. Entonces, cuando dice el cura, levantando el cáliz, me introduzco al altar de Dios y comienza a decir, Adeum qualifica juventudes meam, me introduzco al altar de Dios para ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos, es una abominación. O sea, en otras palabras, para que lo podamos entender, aquí está la cruz. Esto pertenecía al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, que entraban al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote una vez al año, en el mes de Tishri, en el día de Yom Kippur o el día de la expiación, y el sumo sacerdote antes de la cruz, bajo el sacerdocio levítico y la familia de Aarón, que eran los únicos autorizados para ser sacerdotes, sacrificaban un inocente, derramaban la sangre de un animal inocente para que Dios pudiera cubrir, no perdonar, cubría los pecados temporalmente hasta que Cristo derramara su sangre, que es la que nos quita completamente y nos perdona de toda maldad y de todo pecado. Entonces, cuando viene Cristo, se acaba el sacerdocio levítico, se acaba el sacerdocio arónico. Ya no hay ningún hombre que pueda ofrecer ningún sacrificio. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo Roma? Se brincaron la cruz. Se brincaron la cruz y siguen ofreciendo los sacrificios del Antiguo Testamento, diciendo que ellos con ese sacrificio de la misa, que repito es el sacrificio por los vivos y los muertos, Dios nos perdona los pecados. Y por eso nos hacían atender una misa, porque al llegar a la misa, pues entrabas, te persinabas, el agua bendita, la salida bendita, que no tiene nada de bendita absolutamente, ¿verdad? Simplemente porque el Padre le hace así, no significa que esté bendita. Y nos daban la famosa hostia, que es la oblea, que el momento en el que te la ponían en la boca, sacábamos la lengua, nos ponían la hostia, nos decían, o siguen enseñando, desde luego, porque no se ha acabado esta barbaridad, de que en ese momento tú estás recibiendo a Cristo. Imagínate nada más, o sea, al tomar la oblea, estás recibiendo a Cristo. O en otras palabras, lo recibíamos el domingo y entonces de lunes a sábado de la otra semana se nos salía Cristo. Y teníamos que volver a recibirlo otra vez cada domingo o cada vez que se celebraba el sacrificio de Él por los vivos y los muertos. La Biblia, para todos ustedes que les interesa, y si hay algunos católicos, con mucho respeto estamos hablando todo esto, pero es la pura verdad, o sea, tenemos que hablar la verdad y el mundo está en tinieblas y conocemos la verdad y la verdad nos hará libre que está en la Biblia. Y dice Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, apúntalo, versículo del 10 al 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La muerte de Cristo tuvo lugar una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes romanos? Están misas y misas y misa gregoriana, que son las que se les da a los muertos para sacarlos del purgatorio, con flores o sin flores, con dinero o sin dinero. Y dice la Biblia que todo esto ya no tiene ningún objeto, porque ya Cristo hizo el sacrificio final. Ya no hay que estarlo ni en símbolos representando, porque Él ya en la cruz pagó con su sangre. Y dice la Biblia el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre.
otra vez se vuelve a repetir, una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando acabó Cristo de morir, ¿se acuerdan las palabras que dijo Jesús antes de morir? Tetelestai, que significa en arameo consumado es. O sea, después de la muerte de Cristo ya no hay nada, absolutamente nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para recibir la salvación. Él lo hizo todo. Su vida justa, su muerte en la cruz, su sufrimiento, su martirio, fue la satisfacción del Padre, y en ese momento Dios detiene su ira. Y si tú le pides perdón a Cristo, que entre a tu vida como tu Salvador, ese castigo que es el infierno para las personas que mueran sin estar debajo de la cruz, entonces Cristo, Dios, detiene su ira y nos perdona. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho buenas obras, no porque vayamos a misa, no porque hayamos formado parte de peregrinaciones, no porque demos dinero, no por ningún rito, ni ceremonia, ni miércoles de ceniza. No, 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 no y no. Repito, no hay nada más que la muerte de Cristo, suficiente para hacernos perfectos, santos, sin que lo seamos en la experiencia, ¿verdad? Porque todavía hay pecado en nosotros como cristianos, aun cuando estamos limpiándonos cada vez más y más y más, y ya no hacemos del pecado un hábito, algo habitual. Caemos, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero nos levantamos porque Dios no dejará caído al justo. Entonces, este cáliz, ¿verdad? Dice la Biblia que representa el sacrificio que quieren hacer los sacerdotes modernos romanos, es una abominación delante de Dios. Y así es como se personifica a la gran ramera en el capítulo 17 que hemos estudiado. Y terminamos, dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tristemente, la iglesia romana encaja en esta descripción una vez más, como en las anteriores también. Gran parte de uno de los grandes problemas de la iglesia romana, ¿verdad?, se puede rastrear en las costumbres antibíblicas que establecieron, como que está recibiendo a Cristo, orarle a los santos, el agua bendita, el purgatorio, el limbo, que inventaron también, porque ni siquiera tampoco está en la Biblia la palabra limbo, que si un niño se muere sin bautizarse, se va al limbo, por el amor de Dios. ¿De dónde lo sacaron? No sabemos. Tradiciones de los hombres. Y una de las más grandes es el celibato sacerdotal, que el que quiera abrazar el celibato sacerdotal, o ser cura o ser sacerdote, no se puede casar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 9:5, el apóstol Pablo, 1 de Corintios, en tu Biblia católica lo puedes encontrar. Dice el apóstol Pablo, ¿qué acaso no tenemos derecho los apóstoles de tener una mujer como esposa? En 1 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 2, lo voy a leer. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y esto está en las Biblias católicas también, en la Torre Samá de la Nácar Colún, en la Biblia de Jerusalén, que son las versiones católicas, lo puedes tú corroborar. 1 de Timoteo 3, del 1 al 2. Es necesario, dice el Espíritu Santo, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, va contra la poligamia. O sea, un hombre de Dios no puede tener 4 o 5 mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? Como acostumbraron los mormones, que es otra religión que permiten tener 4 o 5 mujeres, las que puedas mantener. Pero en el cristianismo no se puede más que estar casado con una sola esposa. Y esto ha sido uno de los problemas más graves que tuvo el Vaticano, porque el apóstol Pedro
quien realmente la Iglesia romana lo califica como el primer papa, nos damos cuenta que pasaron, después de que murió Pedro, 350 años aproximadamente sin papa. O sea, si Pedro fue el primer papa, pregunta a un católico, a un obispo, a un cura, al que tú le quieras preguntar, si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? 350 años pasaron hasta que Constantino, el último emperador romano, él nombró al primer pontífice, y pontífice del Sacro Imperio Romano, como un sucesor que, repito, se convirtió en un imperio religioso. Y sin embargo, ha insistido el Vaticano en el celibato, a pesar de que muchos papas, entre ellos, ¿verdad?, realmente violaron el juramento del celibato sacerdotal. Permíteme nombrarte rápidamente, en penúltimo lugar, algunos nombres de papas que no respetaron el celibato, que tuvieron relaciones homosexuales, tuvieron amantes y tuvieron esposas. Sergio III, el año 904-911 después de Cristo. Juan X, el año 928. Juan XII, en el año 963. Toma nota. Benedicto V o V en el año 964. Me salto a Urbano III, 1644, Inocencio X, 1655, así como millones de cardenales y de papas, sacerdotes y monjes alrededor de la historia han violado el celibato sacerdotal. Simplemente ¿por qué? Porque va en contra de la naturaleza. Dios bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer y bendijo el sexo dentro de la dimensión del matrimonio. Así que el sexo es bendito y fuera del matrimonio Dios condena el sexo o la fornicación. Así que no solo el celibato, ¿verdad?, ha hecho que todo el clero cometa pecados de fornicación y pederastia, sino que hace que rameras cohabiten con ellas. El Papa Juan Pablo II, que murió hace algunos años, ¿verdad?, nunca quiso condenar al conocido hombre que fundó el famoso grupo de los Legionarios de Cristo, que violó a más de 65 niños. Más de 65 niños. Este hombre, Balaguer, el de los Legionarios de Cristo, que ya murió también, no lo quisieron los papas condenarlo ni tampoco reprobarlo. Y así encontramos pederastia, pedofilia, homosexualismo, fornicación dentro del Vaticano, porque están insistiendo en que de una mentira total de que la persona que quiera ser sacerdote no se case. Y para terminar, no hay ninguna causa sin un motivo, ¿verdad? No hay ninguna acción sin un motivo. ¿Por qué la Iglesia romana insiste, al ver pederastas, al ver homosexuales, monjitas embarazadas en los museos, en los conventos cerca de Madrid, que encontraron túneles llenos de fetos de monjitas que ellas se habían metido, quién sabe con quién, ¿verdad? Pero se embarazaron, pobrecitas las monjitas, y pobres también los pobres curas que, ¿verdad?, andan ahí arañando las paredes, porque pues van contra naturaleza, abstenerse de relaciones sexuales, repito, a menos que tengamos el don de continencia. 1 Corintios 7, dice Pablo, si no tienes el don de continencia, cásate por el amor de Dios, porque si no te vas a quemar y vas a fornicar. Entonces, aparte de todas estas cosas, vemos nosotros que también ellos comenzaron a hacer todas estas abominaciones, y el Papa Pío II declara que Roma es la única ciudad gobernada por bastardos. Así lo dijo el Papa Pío II, o sea, hijos ilegales de papas y de cardenales. Qué tremenda información encontramos cuando nosotros comenzamos a investigar y comenzamos a corroborar que la Biblia tenía la razón. Y no nada más eso, ¿verdad?, sino que también a la ramera en Apocalipsis
se encuentra culpable de la sangre de los mártires. Es increíble, ¿verdad? En su historia de la Inquisición, apúntalo, Historia de la Inquisición por Canon Llorente o Canon Llorente, que fue secretario de la Inquisición en Madrid 1790-1792 y tenía acceso a todos los archivos de todos los tribunales dentro del Vaticano. Calculó que solamente en España el número de víctimas por la Inquisición superó a los millones de cristianos y judíos masacrados. El famoso hombre que nombró el Vaticano, ¿verdad?, Torquemada en España, para que él fuera el que dirigiera la persecución tanto de judíos como de cristianos, que se negaban a aceptar que Roma era la única para salvar y que se negaban a ser católicos romanos. Los metían a la Inquisición, les abrieron las piernas, a las mujeres embarazadas les abrieron, les sacaron el feto, ¿verdad? Los colgaban de las narices, con 2 caballos los abrían completamente. Bueno, es inimaginable los terribles daños que hicieron, la crueldad que usó el Vaticano durante casi 350 años de la Inquisición, simplemente como el Islam. La religión del Islam es igual, es una religión a fuerza, que si tú no eres musulmán, te matan. Entonces el Vaticano hizo lo mismo, tanto el Islam como el Vaticano. Vemos nosotros cómo está el diablo detrás de estas religiones que quieren a fuerza imponerte una religión y nos privan de nuestro libre albedrío y de la libertad que Dios nos ha dado para que escojamos lo que queramos vivir, cómo queremos vivir y la religión que queramos adoptar. Además, el Vaticano es la única religión que intercambia embajadores, o sea, también tiene embajadores, se les llama nuncios papales con la mayoría de las naciones del mundo. A diferencia de cualquier otra ciudad en la tierra, el Vaticano se le reconoce, repito, como dijimos al principio, como un estado soberano separado de la nación de Italia que la rodea. Esta es pues la religión que ya está comenzando otra vez a apoderarse del mundo. El Papa Francisco, escuchen esto, apúntalo, el 4 de febrero, el Papa Francisco actual, el 4 de febrero de este año 2020, acaba de nombrar el Comité para la Fraternidad Humana. Búscalo en el internet, Comité para la Fraternidad Humana, que es la nueva religión mundial, que va a agrupar a todas las demás religiones del mundo bajo el paraguas del Vaticano. ¿Qué tan cerca nos encontramos del final de los tiempos? Más cerca de lo que podemos imaginarnos. Pero tú todavía tienes la libertad y la esperanza que estás escuchando este mensaje, esta conferencia, de abrirle tu corazón al único, bendito y suficiente Salvador que se llama Jesucristo, que abrió sus brazos en una cruz para decirnos que nos amaba, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú lo recibes en tu corazón y crees que en esa muerte en la cruz Él paga por todos tus pecados, simplemente por su gracia, sin que tengamos que hacer nada, simplemente recibirlo. Cuando alguien te quiere dar un regalo, no te pide condiciones, más que estira la mano, ¿verdad? Ya si no quieres estirar la mano, pues no quieres aceptar el regalo. Y la salvación es un regalo de Dios. Ahí está. ¿Lo quieres tomar o lo quieres rechazar? Simplemente dile a Dios: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te invito en este momento a que tú seas mi Señor y mi Salvador, y que podamos tú y yo caminar el tiempo que me queda de vida y que tú me has regalado, conociéndote y sirviéndote con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.